Vamos a hablar de una historia que parece sacada de una película, una historia de riqueza, de una ambición sin límites y de una apuesta financiera que de verdad casi manda la quiebra a la economía de Estados Unidos. Es la saga de dos hermanos que se propusieron acaparar un mercado a nivel mundial. Y bueno, esta pregunta no es un ¿qué pasaría si? No, no, no. Esto de verdad pasó. Y el resultado fue uno de los desastres financieros más espectaculares y caóticos que se han visto en la historia. Ok, para entender por qué se les ocurrió este plan tan loco, primero tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a los años 70, una década que, económicamente hablando, fue un auténtico caos. Imaginen esto, la economía no crece, o sea, está estancada, pero al mismo tiempo, los precios de todo no paran de subir y subir. A eso le llamaron estanflación, una pesadilla económica. En ese escenario, tener dinero en el banco era como ver cómo se te derriten las manos, perdía su valor día con día. Así que, ¿qué hizo la gente con dinero? Empezaron a buscar refugio en cosas reales, cosas tangibles, algo que de verdad pudieran tocar y que no dependiera de las decisiones del gobierno. Y es justo aquí, en medio de todo este desastre económico, donde entran a escena nuestros protagonistas. Hablamos de Nelson Bunker y William Herbert Hunt, dos hermanos que no eran ningunos improvisados, eran los herederos de una fortuna petrolera gigantesca de Texas. Pero su idea no venía de la nada. Hubo un evento clave que los marcó. Resulta que el dictador de Libia, Muammar Gaddafi, les quitó sus campos petroleros, así, de un día para otro. Y a partir de ahí, su desconfianza en los gobiernos y en cualquier cosa que fuera a papel, como el dinero o los bonos, se convirtió en una verdadera obsesión. Se convencieron de que la única riqueza de verdad, la única segura, era la que podías tener en tus manos, como el oro o, en su caso, la plata. Y con esa idea fija en la cabeza, armaron un plan. Un plan que, en papel, sonaba bastante simple, pero que en la práctica era increíblemente audaz. La idea era, básicamente, usar las reglas del mercado de materias primas a su favor, pero a una escala que nadie se había atrevido a intentar antes. Y no crean que empezaron de a poquito, no, se fueron con todo. Llegaron a controlar, escuchen esto, 200 millones de onzas de plata. Era tanto metal que tuvieron que contratar aviones Boeing 707, sí, aviones comerciales solo para llevar toda esa plata a unas bóvedas súper seguras en Suiza. Una locura. Y para principios de 1980 parecía que lo habían logrado. Su plan estaba funcionando a la perfección. Y el efecto de su jugada se estaba sintiendo, literalmente en cada rincón del planeta. A ver, para que nos demos una idea de qué tan grandes eran, en su mejor momento controlaban casi un tercio de toda la plata que estaba en manos privadas. En todo el mundo. Un tercio. El valor de toda esa plata era más o menos el mismo que el de toda la economía de un país como Sri Lanka en aquella época. Así de grande era su apuesta. Y claro, con los precios subiendo como la espuma, se desató una auténtica fiebre por la plata. La gente andaba como loca buscando en sus casas, sacando los cubiertos de la abuela, monedas viejas, cualquier cosa de plata para ir a venderla y sacar provecho de esos precios que estaban por los cielos. Pero este apretón en el mercado, este squeeze, no era solo un juego de números. Tenía consecuencias muy reales. Empresas como la famosa joyería Tiffany's se quejaron públicamente. Y no solo ellos, gigantes como Kodak, que usaban plata para fabricar los rollos fotográficos, quienes se acuerden de ellos, estaban en serios problemas. Pero ya se sabe, cuando estiras la liga demasiado, se acaba rompiendo. El sistema financiero no se iba a quedar de brazos cruzados, y la respuesta fue contundente. Y muy rápida. Y el golpe vino en forma de una nueva regla. Le llamaron la regla de plata 7. ¿Y qué hacía? Pues, en pocas palabras, les prohibió hacer lo que venían haciendo. Pedir dinero prestado para comprar más y más contratos de plata. Les cortaron el crédito. Y sin ese dinero apalancado para seguir inflando la burbuja, todo su plan se detuvo en seco. Así que imaginen el panorama. Por un lado, la bolsa de valores cambia las reglas del juego. Y por el otro, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, le dice a todos los bancos, ni se les ocurra prestarle más dinero a esta gente para especular. De la noche a la mañana, los dos pilares que sostenían su imperio se derrumbaron. Y así, sin poder pedir más préstamos y ya sin gente dispuesta a comprar plata a esos precios tan altos, el escenario estaba puesto. Lo que venía era uno de los días más negros en la historia de Wall Street. Ese día fue el jueves 27 de marzo de 1980, un día que pasaría a la historia como el Jueves de Plata, el día en que todo, absolutamente todo, se vino abajo.
El precio de la plata se desplomó. Hablamos de una caída de más del 50% en un solo día. Pasó de estar por las nubes a menos de $11 la onza. Y ahí vino el famoso margin call. Sus corredores de bolsa les llamaron y les dijeron, oigan, sus apuestas están perdiendo valor a lo loco, necesitan depositarnos $1,700 millones ahora mismo. Y el problema es que simplemente no tenían ese dinero. La misma deuda que los hizo ricos ahora los estaba enterrando. El golpe fue brutal. Y las consecuencias, pues se sintieron de inmediato en todo el sistema financiero. Para los hermanos Hunt, este fue el principio de un final bastante dramático. A ver, ¿qué pasó después? Primero, el sistema financiero estaba tan cerca del colapso que un grupo de bancos tuvo que unirse para prestarles dinero y evitar un desastre mayor. Luego, años después, en 1988, los hermanos se declararon en bancarrota personal. Además, los encontraron culpables de manipular el mercado y los multaron con una millonada. Y para rematar, les prohibieron de por vida volver a operar. Pasaron de ser multimillonarios a los deudores más grandes de la historia, vendiendo todo desde sus caballos de carreras hasta sus colecciones de monedas. Y a pesar de haberlo perdido prácticamente todo, Bunker Hunt, uno de los hermanos, dejó una frase para la historia. Cuando le preguntaron sobre su nueva situación, dijo algo como, $1,000 millones ya no son lo que eran. ¿Qué tal? Una perspectiva interesante, ¿no? Pero, ¿se acabó ahí la historia para ellos? Cualquiera pensaría que sí, ¿verdad? Pues, sorprendentemente, no. Una vez que lograron pagar sus deudas, la familia hizo lo que mejor sabía hacer. Volvieron a sus orígenes, al negocio del petróleo. Fíjense en estos números. A principios de los 80, la fortuna de Bunker Hunt solito era de más de $16,000 millones. Para finales de la década, después de la bancarrota, le quedaban apenas unos 10 millones. Pero la historia no termina ahí. Con el tiempo los precios del petróleo volvieron a subir y la familia Hunt reconstruyó su imperio. Hoy se estima que su fortuna familiar ronda los $20,000 millones. O sea, su historia no es solo de una caída espectacular, sino también de una recuperación increíble. Entonces, ¿qué nos deja toda esta historia? ¿Quiénes eran los hermanos Hunt? ¿Unos especuladores geniales a los que el sistema les cambió las reglas a medio partido? ¿O eran unos manipuladores irresponsables que pusieron en jaque a la economía mundial? La verdad es que su historia es una de las grandes lecciones sobre los peligros de la ambición desmedida. Y sobre todo, nos recuerda algo muy importante. No importa qué tan poderoso o rico seas, nadie puede controlar un mercado para siempre, sobre todo cuando el propio sistema decide que ya fue suficiente.